Te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado mi amigo, el doctor Jorge Subero Isa, jurisconsulto, pero además con una vida de resultados positivos en el Poder Judicial. 14 años y medio presidente de nuestra Suprema Corte de Justicia, un defensor del fortalecimiento institucional en la República Dominicana. Jorge Subero, me siento contentísimo de tenerte aquí hoy en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación en estos tiempos de necesidad de fortalecimiento democrático, en tiempos en que tenemos un presidente constitucional como Luis Abinader que aporta al fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. ¿Qué podrías tú decir? Muchas gracias, don Guillermo. Realmente yo tengo un gran placer en estar presente en el día de hoy, al tiempo de saludar a todo el pueblo dominicano y a la diáspora, porque fui el segundo programa al que asistí luego de mi toma de posesión el 5 de agosto del año 1997 en la Suprema Corte de Justicia, una gentil invitación que usted me formuló y que agradezco profundamente. Y yo también siempre he agradecido esa oportunidad. Así es. Mire, yo soy de los que juzgo al gobierno del presidente Luis Abinader en la actual coyuntura política nacional. O sea, el mundo cambió, definitivamente cambió y cambió mucho más a partir del COVID, de la COVID-19, que coincidió con la toma de posesión del presidente Luis Abinader. La forma de gobernar de hoy en día tiene que ser necesariamente muy diferente, por ejemplo, a la que le correspondió al presidente Balaguer en el año 1966. Los años cambiaron, hemos pasado de lo análogo a lo digital. Ya hoy los medios de comunicación se han transformado considerablemente. A la alta tecnología. Este programa es un ejemplo de realmente de una tecnología de punta que no había aquel lejano agosto del año 1997 que yo asistí por primera vez y que he sido un asiduo visitante e invitado de este programa. Decía que el gobierno, la gestión del presidente Luis Abinader, hay que ver en la coyuntura actual. Asumió en medio de una crisis de salud, una pandemia desastrosa, pero se tuvo desde el gobierno la habilidad suficiente para manejarlo, y no solamente manejarlo, salir airoso y sobre todo las cosas salir triunfante de esa pandemia, de toda esa gestión. Posteriormente se han ido agregando desastres naturales que han escapado totalmente al control o su accionar del órgano gubernamental. Han sido fruto de la propia naturaleza. Sin embargo, el presidente ha manejado el asunto como un maestro. Por eso es que yo creo siempre en que hay que darle oportunidad a la gente. Por eso es que yo creo en la democracia, por eso es que yo creo en esa alternabilidad, por eso es que yo creo que no solamente uno entiende que lo está haciendo bien, sino que otros pudieran hacer. Pero eso no lo cree ahora, lo ejerciste siendo por 14 años y medio como presidente de la Suprema Corte de Justicia, a donde no conculcaste derechos, respetaba la ley y la Constitución. O sea que esa posición tuya no es nueva. No, es la misma. Lo que pasa es que juzgarla ahora es diferente a juzgarla en el pasado. Yo sé lo que creo, que las personas, los gobernantes, principalmente el presidente de la República, que aquí muchas personas no comprenden, no entienden o quizás no sepan que el presidente de la República, al mismo tiempo que es presidente de la República, pero es jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de Estado y de gobierno. O sea que en el presidente de la República Dominicana se conjugan tres atribuciones totalmente diferentes que la Constitución les atribuye. Entonces, hoy en día, la función del presidente de la República es muy diferente a la de antes. Un país en pleno desarrollo, en pleno progreso,
un país donde la gente percibe que hay confianza para la inversión. El presidente ha sido sumamente respetuoso de los derechos de los demás. Y tanto es así que ha propiciado un clima de paz capaz de que los inversores nacionales y extranjeros se arriesguen a invertir en la República Dominicana. Lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Por ejemplo, si a mí me preguntaran cómo usted valora la gestión del presidente Luis Abinader, mira, yo creo que ha sido un presidente sobre todas las cosas hábil y valiente. El presidente Luis Abinader ha sido un hombre valiente que aceptó un debate cuando todas las encuestas lo consideran como que ganaría en primera vuelta. Y no acepta un debate con cualquiera, acepta un debate con uno de los políticos más habilidosos que ha dado la República Dominicana, que es Leonel Fernández, independientemente de cómo uno lo juzgue de una manera o de otra, pero su habilidad, su capacidad, de su condición de estadista, nadie le puede discutir. Pero además de eso, la posición que el presidente ha adoptado frente a Haití. O sea, esas dos condiciones hacen del presidente de la República un hombre que merece todo el respeto, que merece toda la consideración de nosotros los dominicanos. Mi querido Jorge Zubero Isa, cuando hablamos contigo, hablamos de la experiencia. Esa experiencia que es la suma de nuestros errores, como dirían nuestros maestros. Cuando tú haces reconocimiento a una gestión como la del presidente Luis Abinader, es porque tenemos hoy, decimos nosotros, el presidente honrado, trabajador, que no teníamos antes. ¿Qué tú dirías? Mire, el presidente, por eso digo que el presidente hay que reconocerle los méritos de su gestión gubernativa. Primero, el presidente no tiene absolutamente ninguna necesidad de ser un hombre corrupto ni de ser un hombre deshonesto. Porque por familia, por su formación, sobre todas las cosas, porque mucha gente dice, no, que es un empresario y no tiene necesidad. No, yo no creo en eso solamente. Hay un concepto familiar. En el concepto familiar, en los valores familiares, fruto de su familia, de sus padres, de su formación académica, de su formación hogareña, sobre todas las cosas. O sea que el presidente de la República no tiene absolutamente ninguna necesidad por la cual cometa actos que no sean a los que se comprometió a respetar la Constitución de la República. Y quiero agregar algo que es muy importante, mi querido Guillermo, y es una señal de valentía, es cuando el presidente de la República decide desprenderse del brazo derecho del Poder Ejecutivo en la Administración de Justicia, que es la Procuraduría General de la República, y nombra a una persona que yo siempre he dicho que es una juez que le hemos prestado, que el Poder Judicial le ha prestado al Poder Ejecutivo, que es la Miriam Germán. Porque Miriam, yo en pleno ejercicio de mi profesión, mucho antes, años de ir a la Suprema Corte de Justicia, postulé mucho ante la primera Cámara Penal en esa época. Donde ella era presidida, Miriam Germán. Y en mérito, como su reconocimiento, la Suprema Corte de Justicia que yo presidí no solamente la confirmó, sino que la ascendió a la posición de Corte de Apelación. O sea que el presidente de la República, además de la buena fe, yo soy de los que creo que el presidente entiende que todas las actuaciones que ha hecho las ha realizado con buena fe y en beneficio del país. No estoy, como muchos a veces me han dicho, que estoy detrás de empleo. A mí no me interesa absolutamente nada, porque después de yo haber ocupado la posición posiblemente más importante después del presidente de la República que hubiera, eso es así, que la Suprema Corte de Justicia, que yo presidí, que le di el rango y el respeto que en aquella ocasión se requería. Y que venía de un ejercicio político de corrupción. Se elegían a los jueces, porque esa era la realidad. Hubo un cambio, y ese cambio durante 14 años y medio lo pudimos comprobar todos los dominicanos. Precisamente, mi querido doctor Jorge Zubero Isa, 14 años y medio, casi 15 como presidente de la Suprema Corte. Lo vimos a usted en ese ejercicio sancionar a jueces corruptos y a funcionarios también. ¿Cómo lo explicaría? Mire, yo siempre decía, y lo dije en mi intervención
en la madrugada del 3 de agosto del año 1997, que yo entendía que la corrupción de un juez se podía comprobar incluso por la sentencia que dictaba, que no había necesidad de que le mostraran a los organismos de investigación recibo de pagos de que se le pagó a un juez determinada suma, que bastaba una sentencia. Tomando ese predicamento, nosotros comenzamos con un proceso primero de despolitización. Por ejemplo, de un amigo mío de Ocoa, que era juez de paz, me entero que era candidato a diputado. Sí, así es. Y apareció en todos los afiches y fue de los primeros que nosotros sancionamos. Según mi memoria, nosotros sancionamos alrededor de 40, 42 jueces a los cuales se les sometió al debido proceso por corrupción. Porque yo era lo que le entendía. Ese debido proceso, estamos al juicio disciplinario. Al juicio disciplinario, o sea, lo que manda la ley. Se dio todas las oportunidades de que se defendieran y se comprobara. Porque yo entendía que no había posibilidad de que se administrara justicia con corrupción. A cada juez se le dio la oportunidad de defenderse, pero yo entendía que un juez, que es un misionero, que es una vocación que se tiene, es un ministerio que ejerce el juez no está para hacerse dinero, para hacerse rico, no. Usted se dedica al negocio o a otra cosa, pero el juez es para administrar de manera austera. No pueden ser jueces millonarios. No puede haber jueces millonarios. No puede haber jueces millonarios porque es imposible. Por eso que nosotros entendíamos que el juez que estaba obligado a hacer su declaración jurada todos los años, cuando nosotros detectábamos que había un incremento de su patrimonio que no pudiera justificar con el sueldo que percibía, inmediatamente caía bajo sospecha de que algo andaba mal. Y muchas veces, la mayoría de las veces, realmente era correcta, porque no se podía justificar que un simple juez anduviese en un vehículo de lujo, cuando la suma, el salario que percibía, no se lo permitía. Hoy en día, mi querido Jorge Subero, tú sabes, yo lo sé, las encuestas lo dicen, es decir, la consulta popular lo dice, hoy se habla de una mayor corrupción en el Poder Judicial como nunca antes. ¿Qué tú dirías? Mire, yo no lo jugaría así. Yo creo que los tiempos son diferentes. Porque debemos de decir que a pesar de que yo salí abruptamente, cuando menos lo esperaba, de la Suprema Corte de Justicia, las raíces están ahí. Y no fue un trabajo de Jorge Subero Isa, fue un trabajo en equipo. Así es. Un trabajo donde mucha gente se comprometió, incluso la clase política, porque muchas veces le atribuimos a los políticos todos los males de la República. Así es. Vamos a atribuirle todos los males, pero también todos los beneficios que hemos recibido. Además, tú llegaste por el consenso, por el entendimiento político. Por el entendimiento político. Sin eso no había posibilidad. Desde luego, era una época donde estaban los grandes líderes. Así es. Era una época donde todavía habían las ideologías que servían de parámetro y de referente. Hoy en día carecemos de ideología, y carecemos de valores y carecemos de referentes. Esa es la realidad. Antes en cualquier partido político usted encontraba 4 o 5 personas, miembros de ese partido, que podían ser presidente de la República. Hoy tenemos que buscarlo como aguja en un pajar. Entonces, esa época era muy diferente a la hora, porque se prestaba más antes por los compromisos políticos a la corrupción. Hoy en día, yo siempre he dicho, por lo menos abajo, los jueces de las planas inferiores, no pueden atribuirle a cuestiones políticas los posibles actos de corrupción que cometan. ¿Por qué? Porque hoy en día, de conformidad con la Constitución de la República, todos los jueces del país, con excepción de un porcentaje de la Suprema Corte de Justicia, tienen que ser necesariamente jueces de carrera. Y para ser jueces de carrera, obligatoriamente hay que ser egresado de la Escuela Nacional de Judicatura. Pero, sin embargo, eso no quiere decir que no hay jueces de carrera corruptos. Dicen precisamente las consultas en las encuestas. Sí, por eso es que yo, durante mi gestión, con el apoyo, desde luego, de mis compañeros, nosotros fortalecimos mucho lo que era la auditoría judicial. Eso es vital, porque el que maneja recursos o el que es susceptible de manejar recursos necesita de una especie de auditor. Por eso es que a mí me gusta ese concepto de participación ciudadana, no como entidad,
sino la participación ciudadana a que se refiere la Constitución de la República, el derecho que tengo yo como ciudadano de vigilar el comportamiento de los que me dirigen. Entonces, posiblemente haya jueces corruptos en el día, y me consta que se están sancionando y que se han sancionado jueces. Y en el Ministerio Público también. Lo mismo ocurre, puede ocurrir también en la administración pública en sentido general. Lo importante es que se adopten, que no quede impune los pecados, sino que haya sanciones como ejemplos. Mi querido Jorge, hablar de la necesidad de sancionar la corrupción pública y privada de 20 años de los que nos gobernaron, nosotros decimos desgobernaron, comenzando con el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández, 12 años, y los 8 años de Danilo Medina, y él 20 años de ese partido del PLD, y que nombró desde su llegada a miembro de del Comité Central y del Comité Político como procuradores generales de la República. Y tú durante 14 años y medio, presidente de la Suprema, te manejaste con todas esas situaciones para mejorar precisamente el Poder Judicial que heredaste. ¿Qué tú dirías? Yo creo que la época en que nosotros asumimos la presidencia de la Suprema Corte de Justicia es muy diferente a la de la actualidad. Realmente lo que ocurría en el año hasta el año 1997 era un estado de putrefacción. O sea, eso es así. El hedor era muy grande, y no solamente por la clase política. O sea, pero yo soy de los que creo en la clase política. Yo considero que la democracia es el mejor régimen de gobernanza. Creo en el sistema de los partidos, creo que ese sistema de partidos. Y además manifestado que creen en el consenso en el liderazgo político. Porque yo creo en ese consenso, pero hay que construirlo. O sea, el consenso no nace de la nada, sino que hay que construirlo igual que la democracia. Por eso que yo soy un partidario acérrimo de la democracia y del sistema de partidos, porque es la contribución de todos los ciudadanos. Así es. No es que el presidente de la República quiera ser democrático. Si el presidente de la República no tiene un equipo y no tiene una oposición que contribuya a esa democracia. El consenso, la palabra consenso 100% a mí no me gusta mucho, porque me da el carácter de unilateralidad, y a mí me gusta la diversidad de opiniones. O sea, yo prefiero, en vez de usar consenso, una mayoría que sea consolidada, una mayoría que sea fortalecida. Pero para eso necesitamos consenso o mayoría, necesitamos construirlo. Es como construir un edificio. Para construir un edificio se necesitan muchos actores a esos fines. Así es la democracia. La democracia no se construye por decreto, como la felicidad tampoco se puede conseguir por decreto. Pero eso no solamente en lo político, Jorge. Eso se manifiesta en todos los sectores de la vida nacional, en estas fuerzas vivas económicas, en esta locomotora económica que también están montados los empresarios, es decir, los empresarios que asumen el papel en el desarrollo de la nación. ¿No te parece? Sí, porque es que entre más confianza hay en un país, mientras los inversores tengan más confianza en un país, eso va a caer necesariamente en mayores inversiones. A mayores inversiones, mayor competencia. O sea, hoy en día hay una gran competencia comercial, industrial en la República Dominicana, pero es fruto de esas inversiones. Eso es muy bueno. Por eso es muy bueno. Por eso es que constantemente en la economía hay que irla reglamentando. Por eso es que yo veo con muy buenos ojos, cuando se hablan de procesos de reforma, nosotros no podemos gobernar el país, y me incluyo en lo que pudiera corresponderme como ciudadano, pensando en lo que ocurrió en el año 1997 y 1966. Y luego voy a poner un ejemplo, por ejemplo, para valga la redundancia, con el caso de Haití. Con el caso de Haití, es un caso de geopolítica. O sea, no pueden decir ahora, hoy en día, que la situación de Haití se puede manejar como la manejaba Balaguer en el 66, claro, o como la no manejó Leonel Fernández del 96 en adelante. Hay un asunto de geopolítica, hay una realidad. Y por eso hablaba de la valentía del presidente de la República, que contra viento y marea ha impuesto su decisión, su criterio. Un defensor de la soberanía. De la soberanía nacional, de la independencia nacional,
O sea, el presidente de la República, en eso, usted le puede criticar lo que quiera, pero la posición del presidente con respecto a Haití ha sido la correcta. En los últimos días ha hablado de que la ACNUR ha pedido los campos de refugiados para... Y lo ha rechazado. Y lo ha rechazado tajantemente. O sea, no ha habido dobleces. Y ha sido el portavoz que ha tenido América Latina como ningún otro presidente, exigiendo en las Naciones Unidas y en todos los ámbitos internacionales que se ocupen de Haití. Yo creo que ha sido el único presidente que ha tenido la valentía de hacerlo. No obstante, el gran enfrentamiento de organismos internacionales que todo el mundo conoce, la tendencia que tienen de con respaldo y que nosotros carguemos con Haití. Yo tengo una posición muy particular con Haití, contraria quizás a la de muchos. O sea, la solución de Haití no puede ser una solución ajena a la República Dominicana. Lo que no podemos nosotros es involucrarnos en la solución de Haití, que es distinto. Intervenir en Haití, pero no es ajeno a nosotros. Es el único país que hace frontera con nosotros. Lo que ocurre en Haití se refleja inmediatamente en la República Dominicana. Sí. Pero volviendo al asunto del empresariado, del desarrollo empresarial, como nunca se está produciendo en la República Dominicana un fenómeno económico como en la actualidad. Que ese de crecimiento económico no se refleje inmediatamente en el desarrollo del país es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Ya hoy en día se está dificultando por asuntos salariales conseguir empleados de primera línea, porque los salarios han ido aumentando. Hoy en día hay posiciones de trabajo que no habían 10 años atrás. Hoy en día la tecnología nos ha llevado ya estamos hablando de inteligencia artificial, mi querido Guillermo, ya estamos hablando de cosas mayores, y para eso se necesitan técnicos calificados. Mi querido Jorge Subero, contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero hay una pregunta obligada que quiero hacer, no solamente al amigo, sino a ese destacado hombre público. ¿Por qué tú no renuncias nunca al optimismo? Porque yo soy como Cándido en la obra de Voltaire. Yo soy sumamente optimista. Yo no me inscribo en la escuela de José Ramón López, de Balaguer, de Américo Lugo, de García Godoy sobre el pesimismo. Yo no soy pesimista. Yo siempre creo en ese optimismo. Creo que tenemos una juventud pujante, no obstante los cambios de cultura que ha habido. A mí me preguntaron el día pasado que yo pensaba de este movimiento que había cultural con la música urbana y todas esas cosas. Yo decía, no, es que es cuestión de expresiones populares. Entonces, usted tiene que vivir con los tiempos. Si usted no se va adaptando a los tiempos, realmente se queda atrás. Por eso yo sigo siendo optimista. Cada vez que yo veo, por ejemplo, que mis alumnos, tanto de la UNFU como de la UNIBE, progresan, que van hacia adelante, que hablen en una oficina, que ocupan posiciones públicas como ahora. Yo me siento feliz. ¿Por qué? Porque siempre recuerdo las palabras de Sarmiento. Las condiciones de un buen profesor dependen de las buenas condiciones del buen alumno. Entonces yo me siento muy satisfecho de eso. Por eso que el optimismo en mí no se va a abandonar nunca. Mi querido Jorge, nosotros contigo nos encanta conversar con un hombre público que contribuye al fortalecimiento democrático de la República Dominicana, pero vamos a darte la oportunidad que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Mire, yo creo que la mayor exhortación que yo puedo hacer es que participemos todos en el proceso electoral de mayo. Observo que en esta campaña le falta pasión. No veo como el entusiasmo de la gente, y yo creo que la única manera, el único momento que tenemos los ciudadanos de respaldar o de castigar a los candidatos es en las elecciones. El proceso electoral, las elecciones, es el mejor mecanismo que tienen los ciudadanos de premiar o de sancionar a las autoridades que lo han hecho bien o que lo han hecho mal. Mi exhortación en un proceso electoral como este es que participemos activamente en las elecciones del próximo mayo. Mi querido Jorge Subero, no solamente te reiteramos nuestro afecto, nuestra amistad, sino que te reconocemos siempre los niveles de hombre público
que ha ejercido en la vida pública dominicana. Durante 14 años y medio nos demostraste como presidente de la Suprema Corte de Justicia, es decir, el principal organismo de nuestro Poder Judicial, ética, valor, principios que necesitamos hoy más que nunca, decimos nosotros, encontrar a hombres públicos que como tú han dejado una vida de experiencia positiva para fortalecer y contribuir a que continúen fortaleciéndose el Poder Judicial y las instituciones democráticas en la República Dominicana. Te reiteramos que este programa siempre está a tu disposición y un gran abrazo para doña Francia, para toda la familia, que tú sabes que también la apreciamos. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido ese destacado jurisconsulto, expresidente de nuestra Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Subero Isa. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será ese destacado líder PRMista, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el doctor Franklin García Fermín. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos